ojalá que así sea. Y si no está todo en orden, es momento de que te empieces a dedicar a poner las cosas en orden. Solo depende de vos, ¿sí? Tenemos un video especial hoy, vamos a hablar de muchas cosas, pero la principal se las cuento ahora. Vamos a hablar de bullying. Vamos a hablar de bullying. Algo que está muy en boca de todo el mundo, algo donde todas las semanas, todos los días nos enteramos de que hay una situación de bullying. Les voy a contar qué me pasó a mí con el bullying, especialmente cuando me mudé de Buenos Aires a Córdoba, hace mal. Vamos a hablar de un montón de cosas, ¿sí? Y espero y deseo que todos los que estemos mirando este video, terminemos de ver el video y nos transformemos, aprendamos algo y seamos mejores. Vamos que llueve. Muchas personas necesitan ejercer poder, sentirse más poderosos que otros. Y ahí es donde empieza el problema. Tanto para el bullying en el colegio, como en el plano mundial con los políticos y las personas que tienen el poder económico o el poder de fuerza. De ahí viene el problema. Personas que necesitan demostrar poder sobre otros. Las maneras que tenemos para demostrar poder son un montón, ¿sí? Tenés un montón de países enormes donde un gil se hace el dictador y entonces usa el hambre de su pueblo o a los militares para ejercer poder sobre las personas. Y esas personas se llegan a sentir Dios. Porque ¿qué pasa? Cuando los seres humanos tenemos hambre o estamos en problemas graves, besamos la mano de quien nos lastima, porque esa persona que ejerce ese poder sobre nosotros nos lastima, pero también nos da el pan justo para que no moramos de hambre. Algo muy parecido está pasando en Venezuela desde hace años y nadie hace nada. Cuando mi familia, mi mamá, mi papá y mis hermanos nos fuimos a vivir a Córdoba, vivíamos acá en Buenos Aires, somos de Buenos Aires, yo acababa de cumplir 15 años. Yo estaba en tercer año, en segundo año en Buenos Aires y pasé a tercer año en el Instituto IDES de La Cumbre. No me olvido más, primer día de clases, bajo a los baños que estaban en un subsuelo y estaban dos compañeros míos que yo recién los había conocido una hora antes, con una tijera haciéndole en la cara a un chico que claramente era más chico que nosotros. Yo me acerqué y le dije, che, brother, no te puedes lastimar, cuidado, te caes, te equivocás. ¿Para qué? Nos soltaron al pibe y me tuvieron a mí de puta todo el año, ¿sí? Los viernes el deporte nacional del pueblo era pegarle a Sebastián el porteño. Cada cosa que yo hacía era generadora del enojo de algún matón del pueblo. En septiembre dejé el colegio, ¿sí? Y bueno, pero eso es otra historia. ¿A qué voy con esto? Yo igualmente hubiese intervenido. Quizás ahora con la experiencia que tengo hubiese intervenido de otra manera. Pero jamás se me cruzaría por la cabeza no intervenir, no parar a alguien. Ahora, la cuestión cuál es el núcleo, lo que hablábamos en el clip anterior. ¿Por qué la persona necesita ejercer ese poder de lastimar a alguien? La sed de venganza es un veneno, la venganza en sí es un veneno. Y muchas veces el ser humano no puede vengarse con quien le hizo daño porque esa persona tiene más poder que él. Entonces, ¿qué es lo que busca? Busca evacuar esa sed de venganza, ese resentimiento en otro que casualmente tiene menos poder que él. Con lo cual, el que antes había sido agredido por uno con mayor poder, ahora se convierte también en un agresor, en alguien que hace bullying. Y eso no pasa solo en los colegios. El bullying existe también en los trabajos. Los adultos también somos víctimas del bullying. Y de eso vamos a hablar en el próximo clip. Tengo amigos que trabajan en el Estado, tengo amigos que trabajan en empresas privadas, tengo amigos que trabajan en tribunales, ¿sí? En la justicia. Y en todos los ámbitos conozco historias de bullying. Jefes que presionan y maltratan a sus empleados,
jefes y jefas que a cambio de algún favorcito sexual promueven a uno o a otro, o le prometen a alguien una cosa que saben que no van a cumplir. Eso es muy común en los ámbitos de los adultos. Pasa también en el arte, pasa en la televisión. Un amigo mío, cuando vinimos de Córdoba, Juan Manuel, actor, muy buen actor, éramos re pibes, teníamos 18, 19 años. Cuando tenías 18, 19 años, antes ya medio como que vivía solo, ¿viste? Era otra movida, no es tan así como ahora con ustedes, que son todos una manga de malcriados, gurises, ¡mierda! Ahora bien, ¿qué pasó? Juan Manuel quería ser actor. ¿Y quién era su ídolo? Su ídolo era uno de los directores de comedia musical más grandes de la historia argentina. Y él logró llegar a que le hagan un casting. Y este grosso, este grande, este ídolo, le dijo, sí, te doy un papel principal. ¿Y a cambio de qué? ¿A cambio de qué? Un monstruo, como Drácula. ¿A cambio de qué? Que se chingue su madre. Uf, me acuerdo esa época estuvo durísimo. Tuve que acompañarlo un montón a Juan Manuel porque realmente estaba mal. Realmente Juan estaba mal. Aparte era su ídolo, ¿entendés? Él quería ser como él quería aprender de él. Y esa persona no tuvo mejor idea que querer abusar de él. Todos conocemos a Robertito. Ya no aguanto, ya no aguanto. Yo creo que ahí Martín el Demente tuvo como su pico de genialidad, ¿sí? Y puso sobre la mesa de las conversaciones realmente entre ustedes el tema del bullying. Hay un montón de fundaciones, montones de ONGs, el gobierno mismo, el Ministerio de Educación, un montón de entidades que hablan del bullying. Pero nadie viene a conversar con ustedes. Nadie genera un vínculo de confianza entre el chico y el adulto para que el chico se anime a decir lo que le pasa. En el jardín había un nene que le pegaba. Y yo estaba re enojado. Entonces fui a hablar con la directora. Yo, Sebastián, el super macho alfa, el papá, que todo lo sabe, exigiendo que lo echen al nene. Y la directora, con mucho tacto y con un gran profesionalismo, me escuchó. Y cuando yo terminé, que me saqué toda mi bronca, la directora me dijo, papá, el nene tiene un problema que estamos trabajando con la familia. Y toda la comunidad, y necesitan de toda la comunidad para que esto cambie y mejore. Imagínense que sea su nene el que necesita a la comunidad. Imagínense que su familia necesita a la comunidad del colegio. ¡Wow! La vieja me cacheteó de arriba abajo. Me dio vuelta al mundo, porque entendí cómo era el asunto. Al sábado siguiente, ese nene estaba con nosotros en la plaza jugando. Y hoy es uno de los mejores amigos de mi hijo. Todos tenemos un corazón, todos somos buena gente. Solo que a muchos no se nos da la posibilidad de demostrarlo. Uy, loco. Puse mal. Vamos, bien porque estoy feliz. Verás mi furia. Ese era el dicho del loco de mierda este. Verás mi furia. Hablábamos hace un rato de qué es lo que hace que la persona necesite demostrar poder ante otra. Y para arrancar, creo que primero y principal es una falta total de amor, ¿sí? Creo que es una persona que quien hace eso es alguien que no fue querido,
Ahora, por más de que esa persona no haya sido querida o tenga un mambo, por llamarla de alguna manera, siempre podemos transformarla. Siempre podemos transformarnos. Siempre podemos ser mejor. Siempre podemos cambiar o variar la manera en la que hacemos las cosas. Por eso justamente somos humanos. Eso es lo que una de las cosas que nos diferencia del reino animal. El animal hace siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Nosotros podemos variarlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Está que la mayoría de las variaciones que hacemos los fucking humanos son justamente negativas. Ahora, ¿por qué decidimos lastimar? ¿Por qué decidimos herir a alguien? Y más profundo todavía, ¿por qué necesito sentirme poderoso? ¿Para qué me sirve sentirme poderoso? ¿Abusar de alguien es la única manera de tener poder? ¿Existen otras maneras de tener poder? Son una bocha de preguntas, ¿no? Además de quien hace bullying, existe otro perfil de personas que tiene mucho que ver y que es casi tan culpable como el que hace bullying, que es el que observa. El que observa cómo se lastima, hiere o se abusa de alguien. Esa persona psicológicamente es tanto o más enferma que la que lastima. Porque gran parte de ese grupo de personas que están observando disfrutan de lo que están observando. Sienten placer al ver a alguien lastimado, abusado. Otros observan y deciden no hablar por miedo. Por miedo. Porque le tienen miedo al que ejerce el poder sobre el débil. Les voy a contar otra anécdota de mi secundario. Estábamos en primer y segundo año en escuela privada acá en Buenos Aires. Teníamos un compañero que le vamos a llamar L, que ya era un par de años más grande que nosotros. Nos tenía cagando, él y dos amigos, en la escuela, acá en José León Suárez, donde yo crecí y viví. Ahora bien, ¿qué pasó? En final de segundo año íbamos a hacer un viaje, un campamento. Vinieron de la Cruz Roja a hacernos análisis de sangre para ver qué grupo y factor éramos cada uno, porque en esa época todavía no estaba en el DNI el factor de sangre que tenía cada uno. Entonces venía la Cruz Roja y nos ponían con un pinchecito, pic, te sacaban una gotita, ¿sabes? Como un alfilercito, tic, así chiquitito, tic, nada, un mosquito, ni una abeja era el dolor. Este señor L, cuando le hicieron pic, ¿saben qué le pasó? Se desmayó. El más malo de la escuela, el turro, el que nos hacía bullying a todos, el más grande que todos. Se desmayó por una chipita de sangre. Le tenía fobia a la sangre el señor L. ¿Y saben qué pasó con él? Se convirtió en uno más. Porque perdió absolutamente todo su poder al desmayarse. ¿Por qué? Porque los débiles detectamos su debilidad. Y él sintió en carne propia lo que es que se te rían en la cara. Pienso que es muy importante el ponerse en los zapatos del otro. Tanto del que es agredido como del agresor. No digo prejuzgar, pero sí al menos intentar entender el entorno del por qué esa persona no se valora, entonces se deja ser agredida. Como también entender el por qué el agresor es agresor. Cuál es su entorno, su escenario, qué lo lleva a ser así, qué está ocultando atrás de eso. Cuando yo vivía en José León Suárez, antes de irnos a vivir a Córdoba,
había un pibito unos 4 años más chico que yo, Marcelito, que era en el barrio era un pibe problemático. Era la época en la que en Buenos Aires se podía jugar en la calle hasta las 11 de la noche, hasta las 2 de la mañana. Jugamos al fútbol con mi amigo Javier, con Pablo Pereira, Javi Domínguez, con Mauricio Panico, buenas gentes. Y jugamos en la calle y me acuerdo una vez, este pibe Marcelito, que era muy problemático, este pibe Marcelito era época de carnaval y vino y le tiró lavandina pura a mi hermana en la cabeza. Y eso a mí me puso loco. Yo era 3 o 4 años más grande que él. Me puso loco, entonces yo lo empujé, le saqué el short y se lo colgué de un árbol, se lo tiré arriba de un árbol. Se fue llorando a su casa y yo seguí mi vida creyéndome el gran héroe. Un par de horas después apareció el padre, me agarró a mí del cuello, adelante de todos los vecinos, porque también en Buenos Aires se estilaba a sentarse en la vereda a tomar mate, los días de calor. Y este señor, buen hombre, me agarró del cuello así y me levantó a mí. Yo tenía exactamente 11 años, 12 años tenía yo. Nadie hizo nada y de casualidad llegó mi abuela Lidia y ella empezó a patearle y a gritarle y me sacó y me salvó. Un rato después, este señor, Tito se llama el padre de Marcelo, vino a la puerta de mi casa y empezó los gritos como loco a exigir que mi papá salga, que lo iba a cagar a trompadas. Mi papá obviamente no salió. Mi papá puede ser muchas cosas, pero no boludo. Y este tipo empezó a disparar al frente de nuestra casa. Al día siguiente nos mudamos del barrio de toda la vida. ¿Qué hice yo? Cometí venganza. Y esa venganza que hizo abrió más venganza. Y esa venganza que hizo abrió más venganza. Lo único que hice fue generar violencia. Lo único que logré fue hacer quilombo. Ahora bien, podríamos decir que mi realidad de hoy no sería la que es y no estaría feliz como estoy si eso hubiese pasado en mi pasado. Pero bueno, eso es otra historia. Pero si esa historia me volvería a pasar, yo me manejaría distinto. Marcelito se hizo boxeador después, vive muy sufrido, hermano mayor drogadicto, la hermana también con muchos problemas, la madre y el padre muy violentos, y él lo que quería era un poco de atención. Ya de grandes, fui varias veces a verlo boxear, le dije que lo admiraba, charlamos sobre cuando éramos chicos, nos cagamos de risa de cosas de cómo éramos chicos. Y un mes después de nuestro reencuentro, un dealer de drogas que le vendía al hermano lo apuñaló por la espalda y lo mató. Historias, ¿no? Bullying, violencia, venganza. No sirven de nada. No sirven de nada. Esto sirve. La persona que está agrediendo, la persona que usa la violencia en sí, es una persona muy débil. Porque lo único fuerte que tiene es su ejercer la violencia, su fuerza. Es una persona muy débil, muy chiquitita, que no se valora. Una persona muy débil. Porque necesita, para sentirse fuerte y poderoso, necesita doblegar a alguien que supuestamente es más débil que él. Pero eso es el que hace bullying. Una persona chiquitita. Si vos haces bullying, podés crecer, podés mejorar, y podés ser grande. La grandeza de los seres humanos, de los buenos seres humanos, viene de acá, viene de acá.
no viene de acá. Ya pasó esa era. Esa era otra era. En la época de Game of Thrones, de los vikingos. Ya pasó la era de la fuerza. Ahora tenemos que razonar. Ahora tenemos que pensar. Tenemos que sentir. Bueno, no sé. Me parece como que los videos se ponen medio densos a veces, pero bueno, a algunos de ustedes estos contenidos les gustan. A mí me gusta hablar de estas cosas. Me gusta porque cuando me escucho y vamos después debatiendo, voy aprendiendo y voy cambiando mi manera de pensar y mi manera de ser. Abrazo, mis Ulises.